Partículas fundamentales. ¿De qué está formada la materia? La materia está formada por átomos que son partículas indivisibles. Entonces, ¿no hay nada más pequeño? Existen las llamadas partículas subatómicas, que las denominamos partículas fundamentales. Son las constituyentes elementales de la materia y, como habrán oído alguna vez, alrededor del átomo están los electrones. El núcleo está compuesto por protones y neutrones. ¿Acaso podríamos ir más lejos? Acá es donde entra en escena el modelo estándar que explicaremos más adelante. Hasta el siglo pasado se creía que los átomos constituían la materia ordinaria. Sin embargo, tras diversos experimentos, se descubrió la existencia de partículas. Existen 12 tipos de partículas de materia, 6 quarks y 6 leptones. Entonces podemos decir que una mesa está compuesta por partículas pequeñitas formadas por átomos que a su vez se componen de quarks y estos se dividen en neutrinos. ¿Y de qué manera estos se mantienen juntos? Esto se debe a la fuerza que produce otro tipo de partículas. Es lo que podemos explicar con el modelo estándar de partículas. En el año 1970 se desarrolló la teoría cuántica de campos de partículas elementales. Esta teoría permite obtener buenos resultados y por eso es la más aplicada, la cual podría explicar cómo está hecho y cómo funciona el mundo que conocemos. Esta teoría dice que las partículas que forman la materia se dividen en dos grupos, los fermiones y los bosones. Los fermiones son los que ocupan espacio, es decir, los que podemos tocar, como puede ser la mesa. Estos, a su vez, se subdividen en quarks y leptones, y dependiendo de su carga eléctrica, reciben un nombre u otro. Los quarks pueden ser de tipo up o de tipo down. Los up se dividen en top, chan y up, y los down en bottom, strange y down. Para formar la materia ordinaria necesitamos dos tipos de quarks, el up y el down. Dos down y un up forman los neutrones y dos up y un down forman los protones. Por otro lado están los leptones. El más popular es el electrón, que orbita alrededor del núcleo de los átomos y tiene dos hermanos mayores, el muón y el tauón, con mayor masa pero también con carga negativa. Después están los neutrinos que no tienen carga, llamados tauónico, muónico y electrónico. Los leptones son partículas fundamentales individuales. Ellos se sienten maravillosamente solos. En cambio, los quarks no pueden estar separados. Siempre van juntos, unidos por los gluones. Estas partículas que conforman los átomos que forman la materia tienen que interactuar porque algo tiene que unirlas. Es ahí cuando entran en juego los bosones, que transportan las energías de las interacciones fundamentales de la materia. Estos son los causantes de las cuatro fuerzas fundamentales que existen en la naturaleza: fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil, fuerza electromagnética y gravitatoria. Dependiendo de la fuerza que transmiten, puede ser fotones, partículas sin masa ni carga. Intervienen en la fuerza electromagnética, que nos da la luz y mantiene unido al electrón con el núcleo del átomo. Es la fuerza responsable de toda la química. Después tenemos los gluones con carga neutra, encargados de la fuerza nuclear fuerte. Es la responsable de mantener unido a los quarks, permitiendo la existencia de protones y neutrones. Actúa como una especie de pegamento. También provee de una extraña propiedad, la carga de color. Después tenemos los bosones W y Z, responsables de la fuerza débil. El bosón W puede ser positivo o negativo, pero el bosón Z es neutro. Ambos bosones poseen bastante masa. Es la que transforma la masa de una partícula en velocidad y temperatura. Por último tenemos el gravitón. Este es el raro de la familia, asociado a la gravedad, pero aún es solamente una hipótesis y su comportamiento es todavía un misterio. Entonces, para ir cerrando, hemos dicho que hay dos tipos de partículas: los fermiones, que forman la materia, constituidos por 6 quarks y 6 leptones. El otro grupo serían los bosones, que son los que se acumulan en el espacio y por eso no los podemos tocar, que serían las fuerzas de la naturaleza. También hay una partícula llamada bosón de Higgs, que sin ella el modelo estándar no tendría sentido.
es la partícula más pequeña que le da masa a las demás. Los físicos se han preguntado mucho tiempo por qué las cosas tienen masa y se pensó que debía haber una partícula responsable de ello. Por eso el bosón de Higgs fue buscado intencionalmente. Hasta que en el año 2012 se observó por primera vez y fue confirmado con su experimentación en marzo del 2013. El funcionamiento se puede explicar de una manera sencilla. Imaginemos que todo el espacio está lleno de una masa de partículas, lo que se conoce como el campo de Higgs. Un fotón no tiene masa, lo que significa que no interactúa con el bosón de Higgs. Por lo tanto, se moverá libremente a la velocidad máxima posible. Un electrón, sin embargo, interactúa con el campo de Higgs muy débilmente y es por ello que tiene muy poca masa. Sin embargo, los quark tops tienen más dificultades para moverse porque interactúan mucho más con el bosón de Higgs, lo que da cuenta que poseen mayor masa. Esto es un ejemplo muy simplificado de cómo las cosas tienen masa. Esto sería el modelo estándar, una teoría que funciona estupendamente bien, aunque no definitiva, porque se le conocen muchos fallos, como por ejemplo, no proporciona explicaciones para la gravedad, no explica la masa de los neutrinos, tampoco la simetría entre materia y antimateria. Solo nos muestra el 4% de todo lo que existe, dejando afuera la materia oscura y la energía oscura. Eso quiere decir que todavía hay mucho por investigar.